Hola, soy Anselmo Ruiz y les voy a mostrar un análisis de datos que forma parte de mi método de la final de la Supercopa Española Femenina de Balonmano, que se jugó entre el Costa del Sol Málaga y el Superamara Vera Vera el pasado 18 de diciembre de 2022. Bien, en primer lugar, se muestra este análisis gráfico que lo que intenta es en un golpe de vista cuáles fueron las redes más exitosas de ataque. Es decir, aquí no estamos teniendo en cuenta todos los pases, solamente estamos teniendo aquellos que llevaron a un gol o una finalización de 7 metros que finalizara en gol. Y el significado es que cuanto mayor es el círculo, mayor número de goles marcó ese jugador o jugadora en este caso, y cuanto mayor sea el calibre del vector de la flecha que une dos puestos específicos, mayor fue la conexión que hubo en la asistencia o en el pase previo a gol de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que observamos a primera vista? ¿Cuál es el círculo más grande? Normalmente, el círculo más grande fue el de la posición de extremo derecho de Superamara Vera Vera. Las flechas que vienen desde el medio campo, desde el centro del campo, son indicativas de finalización en contraataque. Entonces observamos que hay una participación importante de finalización de contraataque por parte de extremo derecho de Superamara Vera Vera, pero también en juego posicional, en continuidad tras pase de puesto contigo, lateral derecho, extremo derecho. ¿Qué se observa? Pues por ejemplo que la finalización de Superamara Vera Vera por pivote fue más importante mediante contraataque que mediante juego posicional, al ser mayor el calibre de, de la flecha que viene desde el centro del campo. En cuanto a las relaciones, pues que observamos que normalmente en casi todos los partidos es la de central lateral izquierdo, la mayor, en casi cualquier equipo en balonmano. Aquí observamos que se dio ese patrón en el Málaga Costa del Sol. Sin embargo, aquí lo que observamos por parte del Superamara Vera Vera, que la relación más importante de finalización fue la de lateral derecho, extremo derecho, que hubo pocas finalizaciones, escasas finalizaciones por parte de extremo izquierdo que finalizaran en gol. Sí hubo un número considerable de finalizaciones por extremo izquierdo, como posicional, pero que fueran exitosas, pues fue una relación escasa. Y observamos, por ejemplo, que en ambos equipos pues no se dio una relación fructífera entre laterales y pivotes. Es decir, en el juego posicional, las finalizaciones que se dieron tanto en Costa del Sol Málaga como en Superamara Vera Vera fueron en la zona de pivote con central, la conexión central-pivote. Podemos también analizar aquí el contraataque, es decir, observamos que hay una clara tendencia por parte de Superamara Vera Vera a realizarlo tanto por donde hemos comentado por extremo derecho y pivote, pero también por lateral derecho. Es decir, el contraataque fue sobre todo por la zona derecha de su propio ataque, el que llevó a cabo Superamara Vera Vera. Respecto a Málaga Costa del Sol observamos mayor equilibrio, es decir, entre extremo izquierdo, extremo derecho y mayor finalización por pivote, aunque es cierto que también tuvo una finalización exitosa por lateral derecho que no se encuentra por lateral izquierdo o central. Y también observamos que ambos equipos pues, no finalizaron mediante gol las centrales, los contraataques. Aquí tenemos esta flecha naranja que es indicativo del ritmo de juego, es decir, es un velocímetro, el ritmo de juego fue normal, la zona del círculo indica un ritmo de juego lento, la zona del rombo un ritmo de juego rápido, bien, está entre las dos, se puede considerar un ritmo de juego normal de todo el partido, 54 posesiones por partido, y aquí observamos también cómo cambia, es decir, cuando el juego fue en igualdad, fue un juego de 57 posesiones por partido, y cuando hubo situaciones de superioridad, inferioridad numérica, pues el ritmo bajó a 45 posesiones por partido. También podemos ver aquí en un primer golpe de vista, pues por ejemplo las pérdidas, la proporción, no tanto la cantidad total, que la veremos después, sino si esa proporción se correspondió con muchas, pocas pérdidas. Y aquí observamos que ambos equipos estuvieron por encima del 20% en pérdidas, 24% de pérdidas para Málaga, Costa del Sol, 22% para Superamara Vera Vera.
También el porcentaje de parada, que fue mayor, Málaga Costa del Sol, 36% por 32% de Superamara Vera Vera, pero iremos comprobando posteriormente los detalles, los matices. Respecto a las finalizaciones que observamos, pues que la proporción estuvo alta para Málaga Costa del Sol en penetraciones y extremos, mientras que la proporción fue alta de eficacia por parte de Vera Vera por contraataque y extremo, casi al doble de lo que obtuvo Málaga. Es decir, fue un partido con preponderancia, con protagonismo de las extremos. Y también observamos que ambos equipos pues, tuvieron un porcentaje alto de eficiencia en inferioridad numérica y ningún equipo consiguió una fortaleza en superioridad numérica ofensiva. El uso del 7 contra 6 fue escaso, pero importante, ya que se desarrolló en los últimos minutos de partido por parte de Costa del Sol Málaga, que logró marcar 2 goles y obtuvo un gol a portería vacía, Superamara Vera Vera. Pasamos a la siguiente imagen. Antes de indicar que en cuanto a rebotes ofensivos o rechaces ofensivos, obtuvo uno Superamara Vera Vera y no obtuvo ninguno el Costa del Sol Málaga, lo cual es una proporción baja. Pasamos a la siguiente imagen. Bien, este es, digamos, el resumen inmediato. No es tan gráfico, es una tabla. Fue un partido muy igualado, pero podemos establecer matices. En primer lugar, pues la victoria que se dio por parte de Superamara Vera Vera, observar que tuvo una ligera ventaja en el ataque global, en el ataque general, pero ¿en qué aspecto? Pues fundamentalmente en las transiciones, es decir, observamos que la eficiencia en ataque posicional de Vera Vera fue inferior a la de Málaga, muy inferior, muy inferior, fue casi pareja, pero fue inferior, es decir, ahí no se cimentó la victoria. En el ataque posicional de Vera Vera no se cimentó la victoria de este partido. Sí, y observamos que fue exactamente igual la eficiencia de contraataque en Vera Vera y Málaga y el número de posesiones pues fue similar, fue de 54. Entonces, ¿dónde estuvo la clave de esa victoria que se decidió por poco en los últimos segundos? Pues estuvo fundamentalmente en la frecuencia de contraataque de Vera Vera, que fue el doble, más del doble de la de Málaga. Es decir, el 15% de todas las posesiones del partido fueron contraataques finalizados por Vera Vera, que tuvo una eficiencia moderada, normal. También la tuvo Málaga, pero con menor frecuencia. Entonces, digamos, el juego más rentable de contraataque, que fue en ambos equipos un 20% más rentable, que es algo que está dentro de unos índices de normalidad, pues se dio con mayor frecuencia en Vera Vera. Y aquí podemos observar cuáles fueron las aperturas, o sea, a partir de dónde se generó ese contraataque. Observamos cómo la mayoría de los contraataques que realizó Costa del Sol Málaga fue a partir de pérdida del rival. Una pérdida del rival, pero que la eficiencia fue baja. Es decir, se necesita al menos un 60% para estar en normalidad de finalización de contraataque. Y aquí pues no obtuvo, a pesar de iniciar 4 contraataques a partir de pérdida del rival Málaga, solamente obtuvo 2 goles, una eficiencia baja. Obtuvo un gol mediante contragol, es decir, mediante saque rápido de centro, Costa del Sol Málaga, y sí fue muy eficiente tras parada. Es decir, hubo 14 paradas por parte de Málaga que convirtió en 3 contraataques y de esos 3 contraataques 2 fueron gol. ¿Qué ocurre? Pues que esa mayor frecuencia de contraataque de Superamara a Vera Vera se dio tanto tras pérdida rival, tras pérdida de Costa del Sol Málaga, como en contragol. Es decir, hubo una importancia fuerte por parte del saque rápido de centro de Superamara Vera Vera y tuvo una eficiencia total, o sea, del 100% tras recuperación. Es decir, aquí fue una de las claves del partido, nos encontramos una de las claves del partido, que pudo compensar la escasa eficiencia de Vera Vera tras parada. Es decir, solamente obtuvo un 25% tras parada. Vera Vera consiguió una frecuencia alta de 4 contraataques tras parada, de ese total de 12 paradas que obtuvo Superamara Vera Vera, pero solamente uno fue gol. Y los otros 3 pues, fueron posesiones perdidas. Es algo que llama la atención, pero que pudo compensar. Y el shot fail significa pues
contraataques que se inician a partir de un poste, a partir de un blocaje, a partir de un tiro fallado que no fue parada por parte del rival. Aquí tenemos la lectura en espejo de esos índices de ataque y defensa. Es decir, podemos resumir que en la fase posicional dominó muy ligeramente Costa del Sol Málaga. En la fase de transición ambos equipos tuvieron la misma eficiencia, pero que al ser más frecuente el contraataque de Superamara Vera Vera, ahí puede estar una explicación estadística de la ligera victoria que obtuvo por un gol, un gol que vale un título, y también observamos cómo se da de una manera proporcional exactamente el doble, es decir, Vera Vera obtuvo el doble de contraataques, 16 posesiones que finalizaron mediante contraataques respecto a Costa del Sol. Aquí podemos tener una visualización de ese contraataque, de esa eficiencia, cómo están prácticamente a la misma altura. Cuanto más a la derecha se esté, mayor es la rentabilidad que se va a obtener. Bien, aquí tenemos ya índices de expectativa. Es decir, lo que hemos visto anteriormente han sido índices de realidad de lo que ha ocurrido en el partido, pero aquí vamos a observar en función de la dificultad de los lanzamientos y con un modelo que es el modelo de los eslabones a gol. Con este método vamos a poder comprobar poco a poco cuál fue la historia del partido. Bien, la PV, la Possession Value, el XG, el XJ y los goles son los 4 eslabones a gol. ¿Qué es lo único real? ¿Qué es lo único cierto? Los goles. El partido quedó 25-26, que corresponde a un 46% de eficiencia por parte de Costa del Sol Málaga y un 48% de eficiencia por parte de Vera Vera. Superamara Vera Vera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se estuvo ligeramente por debajo de los valores de referencia en balonmano femenino, que están en torno al 49-50% de eficiencia ofensiva. Y disponemos de un indicador que es el XG, el Expected Goal, que es en función de la zona y del tipo de lanzamiento que se produce, cuántos goles se deberían haber marcado. Entonces, muchas veces se dice por parte de los técnicos, de la prensa, del aficionado, pues se dispuso de más ocasiones, la clave estuvo en la portera, vamos a observar qué ocurrió, o sea, observamos que el partido lo gana por un gol, Costa del Sol Málaga, pero por la calidad de ocasiones basada en el X, es decir, la zona, el punto desde el cual se lanza y la forma, Costa del Sol tuvo una ligera ventaja de un gol, 28-27. En concreto, aquí tenemos la misma cifra, pero en decimales. ¿Y qué ocurre? Pues que en este modelo hemos encontrado dos eslabones intermedios. Es decir, entre el X, la expectativa de gol, la calidad de tiro, y el gol, hay un eslabón intermedio que es donde localiza el jugador, la jugadora entre los tres palos, en la portería. Entonces, observamos que ahí se mantuvo en 28 goles, es decir, las jugadoras de Málaga perdieron 2 décimas, una cantidad que está sin diferencia significativa, en la calidad de lanzamiento entre los tres palos y el punto que obtuvieron. Es decir, este es un índice que nos sirve para también saber la calidad de finalización, un índice que considero más relevante, más importante, más difícil de calcular, pero más relevante, más importante que el clásico de porcentaje de lanzamiento. Ahí observamos que no hubo cambio por parte de Málaga entre el XG y el XJ, muy poco. Sin embargo, sí se observa una gran calidad de finalización por parte de Vera Vera, que supera, hace un sorpaso en el XJ respecto al XG. Pues ahí está una de las claves del partido. Vamos poco a poco encontrando esas claves. Una ya la hemos visto anteriormente, de la clave de la historia, que fue la mayor frecuencia de contraataque de Vera Vera, pero también observamos que Vera Vera mejoró la calidad individual de sus jugadoras, mejoró el lanzamiento respecto a las oportunidades en sí. Se tuvo una precisión más alta. Entonces, ¿qué observamos? Pues que fue una mejora casi de 2 goles, fue de 1,7 goles. Esto es algo muy relevante. Podríamos ir a un eslabón anterior, que es el eslabón de la creación de ocasiones del modelo de juego, es algo muy dependiente también del plan de partido. Y aquí observamos que ahí mantenía también una ventaja de un gol.
Málaga, en lo que planteó, en lo que jugó. O sea, sería un partido de 26-25, 27-25. Entonces, una de las conclusiones es que en los dos eslabones iniciales de partido, en la PV y en el XG, la possession value, el valor de la posesión, el expected goal, la expectativa de gol, Málaga dominó ligeramente, pero dominó, pero que el sorpaso se dio tanto en el XGOAT como en los goles. Bien, y nos queda un último eslabón, es decir, porque sabemos que el primer eslabón desde la PV a la XG es qué lanzamientos consigo en función de los medios básicos, como lo he hecho, los cruces, las permutas, lo- todo aquello que tiene que ver con los medios tácticos básicos. Hay otro eslabón del X al XHOT que tiene que ver con el lanzamiento, es decir, ya estoy ahí, ya voy a lanzar, ¿dónde lanzo? Y hay este tercer eslabón, entre el tercer y el cuarto paso, que es del XGOT a los goles. Y aquí observamos que el XGOT, que era para haber marcado 28 goles por parte de Málaga, pero se queda en 25. ¿Por qué? Por la portería. Es decir, estamos acostumbrados a decir cuál es el porcentaje de parada de un portero, una portera, aquí lo tenemos. Málaga para un 36%, Vera para un 32%, está bien, es fácil de calcular, es relevante, pero vamos a ver los detalles que nos da esto. Es decir, esto quiere decir que si Málaga realizó una calidad de lanzamiento de 28,2 goles y terminó marcando 25, la portería de Vera salvó 3 goles. Es decir, en un partido puedes quedarte a cero como portero, como portera, salvar más goles de los que te deberían haber marcado por la calidad de lanzamiento que recibiste o encajar más goles. En este caso, las dos porterías, tanto de Costa del Sol Málaga como de Vera, contribuyeron positivamente. Porque el partido era de 28-29 y terminó siendo 25-26. Es decir, ambas porterías salvaron aproximadamente 3 goles. 3,2 por parte de Vera y la portería de Costa del Sol Málaga 2,9. Fue una contribución positiva, porcentajes por encima del 30%. Y aquí observamos también el porcentaje de paradas ponderadas que tiene que ver eso. Es decir, paraste un 36, pero equivaldría a un 37% por parte de Costa del Sol Málaga. Y Superamara Vera paró un 32%, pero equivaldría a un 37%. ¿Por qué? Porque la calidad de lanzamiento que afrontó Costa del Sol Málaga fue para haber parado un 27%. Es decir, lo normal, si tomamos un portero o una portera de la normalidad de la competición, es decir, de la zona media, hubiera sido un 27% de paradas para Málaga y un 24% para Vera. ¿Por qué? Porque el tipo de lanzamiento que practicó en ese sentido el Costa del Sol Málaga pues fue más difícil que el que tuvo el Vera, el tipo de lanzamiento. Y aquí pues observamos también las paradas efectivas, que son sobre las reales, cuál es el porcentaje de paradas que conllevaron tener la posesión. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se consigue una parada, pero produce un rechace ofensivo que puede ser aprovechado por el rival. En la imagen anterior podíamos ver el acumulado de los 4 indicadores de eslabones a gol. Aquí podemos ver un desglose más detallado en cada fase del juego. Es decir, podemos observar cómo el ataque posicional y el contraataque se puede interpretar si ahí se han obtenido más goles de los esperados por la calidad de lanzamientos o no. En ese sentido, observamos, por ejemplo, que Costa del Sol Málaga realizó una calidad en torno a los 20 goles. Termina siendo descendente el valor a medida que se van sucediendo los eslabones a gol en ataque posicional. Es decir, obtuvo una calidad de lanzamiento de 23 goles y termina siendo 20. Observamos también que en Superamara Vera era una calidad de goles de 18 goles y termina en 16 debido a la calidad de paradas de la portería de Costa del Sol Málaga. Si ya vamos a un desglose más concreto por tipos de ataque posicional, observamos cómo la Costa del Sol Málaga utilizó poco el lanzamiento exterior, hizo una calidad de lanzamiento propia de 2 goles, termina siendo 1 por la calidad de la portería de Superamara Vera
en pivote pues se mueve en torno a 5 goles, terminan siendo 4, va perdiendo ahí un gol. Y en penetraciones es donde más se produce, es decir, está en torno a los 11 goles, llega a ser de 12 goles en la calidad de lanzamiento, pero se queda ahí en esos 11 goles y lo mismo ocurre con extremos, es decir, está en todo momento en 4 goles. Si nos vamos al ataque de Superamara Vera Vera, observamos que termina obteniendo 6 goles de lanzamiento exterior, es decir, más del doble de la cantidad en el valor de posesión en los medios técnico-tácticos básicos utilizados y terminan siendo 6 goles. Es decir, mientras que la portería de Costa del Sol Málaga tiene un debe, tiene un valor negativo de un gol que encajó de más respecto a la dificultad de lanzamiento en el lanzamiento exterior, sin embargo, en penetración lo normal es que hubiera encajado 4 goles o incluso 5, teniendo en cuenta la calidad de lanzamiento a puerta entre los 3 palos y termina encajando 2. Es decir, hay 3 goles que salvan la portería de Costa del Sol Málaga a partir de penetración. Observamos con un pivote, a pesar de generar en posicional una calidad de juego de 4 goles, la precisión del lanzamiento le da solamente para 2. Y en extremo, pues que le había dado para 5 terminan siendo 6. Yendo ya a más detalle, más detalle, podemos desglosar cuál fue la generación de contraataque. Es decir, hemos observado cuáles son los orígenes de contraataque, pero ahora podemos observar cómo en concreto. En lugar de utilizar la clasificación estándar de primera oleada, segunda oleada, tercera oleada, vamos a observar una diferenciación que lo que establece es una primera oleada y después, si es una finalización de contraataque, que se asemeja, pero con más espacio, con menos tiempo, a una finalización de pivote, de penetración, de extremo, como si fuera el juego posicional en segunda o tercera oleada, pero con más espacio normalmente en esas situaciones. Es una finalización de contraataque, pero que se asemeja mucho. Entonces, en ese sentido, lo que observamos es que Costa del Sol Málaga marcó un gol en primera oleada, marcó 3 goles en una situación en la cual era una situación similar a la de pivote en ataque posicional, pero era contraataque, no un contraataque mantenido, y 1 de 3 en penetración. Es decir, solamente obtuvo un valor de fortaleza en las finalizaciones de contraataque mediante el pivote. Mientras que observamos mucho más verde, muchas más fortaleza en el contraataque del Superamara Vera Vera. De hecho, observamos, por ejemplo, en primera oleada fue totalmente efectivo, 3 de 3. En el contraataque mediante penetración, totalmente efectivo, 3 de 3. Superamara Vera Vera tuvo el mismo número de finalizaciones que Málaga Costa del Sol en esa faceta, pero la eficacia fue total. Y después, en niveles de normalidad, la de pivote y la de extremo. Las finalizaciones de contraataque. Entonces, este es un aspecto que a veces no se tiene en cuenta y que puede ser relevante. Aquí observamos también algo muy relevante, que son inicios de contraataque, que después hay una transición a ataque posicional, pero que evitan que el rival realice los cambios. En ese sentido lo hizo mucho más Málaga Costa del Sol que Superamara Vera Vera. Es decir, Málaga Costa del Sol en 8 ocasiones no finaliza el contraataque, pero evita al iniciar el contraataque que Superamara Vera Vera pueda realizar cambios de ataque-defensa, y solamente ocurrió en 3 transiciones de Superamara Vera Vera. Lo intentó menos veces. Y también por los contraataques parados por golpe franco, es decir, Superamara Vera Vera, 2 contraataques de Costa del Sol Málaga, los paró mediante golpe franco. Sin embargo, Málaga paró muchos más, también porque hubo una mayor frecuencia por parte de Superamara Vera Vera, paró 6 contraataques de Superamara Vera Vera mediante golpe franco. Observamos también la eficiencia de 7 metros, que es un dato que se tiene en las estadísticas estándares y generales. Y aquí tenemos el estudio de los desdoblamientos de las transformaciones de sistema, es decir, doble pivote, todo aquello que lleve a doble pivote, en situación de igualdad numérica. Es decir, no se analizan aquí las situaciones de superioridad e inferioridad numérica en las que haya transformación de sistema. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que por parte de Málaga Costa del Sol fue mayor la eficiencia cuando jugaron con desdoblamiento que cuando jugaron sin desdoblamiento. ¿Qué ocurre? Pues que hubo que fueran finalizaciones, que se terminara
la acción con un desdoblamiento fueron escasas. Sí hubo muchas transformaciones del sistema, pero que después volvían tras un golpe franco, se volvía a la situación estándar con una sola pivote. Entonces fue baja la contribución, fue de un 7% del total del ataque posicional en igualdad. Sin embargo, pues observamos algo más por parte de Veravera, 6%, y en Veravera, pues no fue así. En Veravera lo que ocurrió es que la eficiencia con doble pivote fue inferior que jugando con un solo pivote. Y en el detalle del 7 contra 6, lo que observamos por parte de Costa del Sol Málaga, pues que tuvo una eficiencia alta, solamente eso se llevó a cabo 3 veces. Y tenemos un índice que puede ser el más relevante, porque muchas veces cuando se analiza el 7 contra 6 solamente se analiza qué ocurre en el ataque, pero es muy relevante saber, oye, cuántos goles de más he conseguido en el 7 contra 6 respecto a si hubiera jugado 6 contra 6 y cuántos goles más marcado en contraataque o simplemente, aunque no me marquen gol, no puedo realizar el cambio de ataque-defensa bien. ¿Mereció o no mereció la pena ese 7 contra 6 a Málaga Costa del Sol? Bien, este es un tema que puede tener distintos enfoques. Aquí lo que observamos es que la contribución al final de ese 7 contra 6 para Costa del Sol Málaga fue de un menos 1%. Fue ligeramente negativa. ¿Por qué? Por ese gol que encajó a portería vacía que hemos observado eh, previamente. Es decir, aquí se observa cómo concedió un gol a portería vacía. Y ahora podemos hacer un estudio también del golpe franco. Es decir, la normalidad en un partido es en torno a 21 golpes francos por una defensa y Málaga pues la cumplió. Málaga realizó el número de golpes francos normales que se realizan en un partido. Es decir, lo normal es que el 40% de las posesiones rivales haya algún golpe franco. ¿Qué ocurre? Pues que Superamara Vera realizó una cantidad mucho mayor, 39, con un número similar de exclusiones por parte de ambos equipos. Es decir, en la proporción de golpes francos por exclusión fue el doble en Superamara Vera que en Málaga Costa del Sol. Es decir, cantidad similar de exclusiones, mayor número de golpes francos de Superamara Vera, pues es un dato bastante didáctico, como las exclusiones por parte de Málaga Costa del Sol se producían con la mitad de golpes francos. Una exclusión por cada 5 golpes francos de Costa del Sol Málaga en su defensa, una exclusión cada 10 golpes francos por parte de Superamara Vera. Y observamos también qué ocurre con el ataque tras golpe franco. ¿Y qué ocurre? Pues que tras golpe franco ambos equipos fueron muy efectivos, casi doblando la efectividad que tenían a cuando no había golpe franco. Esto es algo que no es habitual. Normalmente los equipos, más cuando se defiende con una 6-0, son más efectivos sin golpe franco que con golpe franco. Aquí se produjo pues un fenómeno opuesto, en el cual ambos equipos obtuvieron una eficiencia en igualdad, 6 contra 6, de un 50% tras golpe franco, cuando las eficiencias pues estuvieron en torno al 30% sin golpe franco. Bastante llamativo. Aquí nos encontramos con una visualización de los tipos de goles. Ya hemos indicado previamente la frecuencia, pero aquí interesa irnos a la columna de eficiencia y observar en qué estuvo en positivo. Entonces observamos efectivamente que Costa del Sol Málaga estuvo en positivo en penetraciones y en extremo del total de finalizaciones. Aquí no es lanzamiento solo, aquí también las pérdidas que se generan en extremo, las pérdidas que se generan al penetrar, y observamos que la penetración y el extremo contribuyó positivamente a Costa del Sol Málaga y que el contraataque no le restó. No le aportó positivamente, pero no le restó. Y observamos que a Superamara Vera le aportó positivamente el lanzamiento exterior y extremo. Y después el contraataque en eficiencia ni le quitó ni le dio. Fue una proporción normal. Entonces vemos los puntos, digamos, débiles de Superamara Vera fue pivote, o sea, solamente obtuvo 2 goles en ataque posicional mediante pivote. Sin embargo, en contraataque hemos observado que sí obtuvo una eficiencia alta en pivote en contraataque. Entonces, ¿dónde estuvo el peligro de las pivotes en este partido por parte de Superamara Vera? En transición, es una de las lecciones de este partido.
Y aquí observamos que por parte de Costa del Sol Málaga, pues el lanzamiento exterior fue una contribución negativa por parte de las malagueñas. Aquí tenemos la proporción total, es decir, esta primera barra de frecuencia es el total de posesiones que hubo, en verde los goles y en rojo las posesiones que acabaron sin gol y la contribución de cada fase. Contraataque, observamos como mucho mayor la barra por parte de Superamara Vera Vera, los ataques posicionales. Lanzamiento exterior, observamos como Málaga lanzó poco desde fuera y débilmente, y cómo Superamara Vera Vera lanzó más. De hecho, es la faceta junto a extremo que más utiliza y con fortaleza. Y observamos cómo la contribución pues, de pivote fue mayor en Málaga, aunque en ambos equipos tuvo debilidad. Como en penetración observamos que de todas las facetas de juego posicional, incluso considerando la transición, fue la mayor y que además tuvo una contribución positiva. Aquí tenemos el número de goles, que fue más modesta por parte de Superamara Vera Vera, que sin embargo en penetración e en contraataque sí estuvo más rentable. Y finalmente por la contribución de extremo. No se trata de analizar la jugadora extremo concreto, sino el juego sobre extremo, teniendo en cuenta también las pérdidas y no solamente las debilidades. Bien, aquí observamos la misma visualización idéntica a la anterior, pero con proporción de 100%, con proporciones relativas y no absolutas para tener una mayor visualización, donde se observa, por ejemplo, la proporción del ataque posicional respecto al contraataque, donde se observa cuál es la fase del ataque posicional que más se utiliza. Por parte de Vera Vera, pues observamos el lanzamiento exterior y extremo, y aquí también pues visualmente la frecuencia de cada aspecto, como claramente en Costa del Sol Málaga pues fueron las penetraciones. Entonces aquí tenemos también el estilo de juego y la eficiencia de ese estilo de juego en ambos equipos. Sí, pasamos a las, en cuanto a las situaciones más concretas respecto a igualdad numérica, superioridad e inferioridad, aunque en balonmano, desde que se produce la sustitución de manera sistemática de portero por portera por jugador jugadora de campo, la interpretación es menos importante, pero podemos observar la eficiencia de contraataque en superioridad numérica, esto sí que es relevante, que fue débil en ambos equipos, es decir, no se alcanzó el 60% de eficiencia en ambos equipos. Podemos diferenciar, que es algo que muchas veces se olvida, la eficiencia por situación numérica si fue en contraataque o si fue posicional. Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Pues, por ejemplo, que no contraatacó en superioridad numérica, Costa del Sol Málaga, que sí contraatacó en superioridad numérica Vera Vera, aunque no fue eficiente en ese contraataque en superioridad numérica, y como ninguno de los dos equipos contraatacó en inferioridad numérica. Al igual que hemos realizado el cálculo de merece la pena jugar, ha merecido la pena jugar en 7 contra 6, se ha sido eficiente, lo tenemos respecto a la superioridad numérica, es decir, cuál es el efecto de haber jugado en superioridad numérica sin portero, sin portera, respecto a lo que se recibe posteriormente, no solamente por el gol encajado, sino si se ha podido realizar cambio ataque-defensa, si ha realizado contraataque el equipo rival, aunque la portera haya podido realizar el cambio. Y entonces observamos que por parte de Costa del Sol Málaga, pues fue una contribución negativa, mientras que por parte de Superamara Vera Vera pues fue positiva, a pesar de no haber llegado a los niveles de eficiencia que se esperaban. Posteriormente aquí ya tenemos un análisis de la portería, donde podemos observar dónde se han producido las paradas. Esto es parecido al desglose estándar que se encuentra de las distintas situaciones, pero aquí el matiz es que tenemos si el lanzamiento exterior ha sido un lanzamiento exterior en juego posicional o si ha sido en contraataque. Entonces, en ese sentido, pues observamos que la portería Costa del Sol Málaga no paró contraataques directos, sí paró otro tipo de contraataque, pero no directo, y la portería de Superamara Vera Vera sí. Paró un lanzamiento en contraataque directo que conllevó además la recuperación de la posesión. En lanzamiento exterior, pues
observamos que hubo 3 paradas de 9 lanzamientos exteriores en juego posicional de Vera Vera y que hubo una parada de lanzamiento exterior que se realizó en un contraataque por parte de Vera Vera. Es decir, no se encajaron goles en esa fase. Como solamente se recibió un lanzamiento de pivote en juego posicional por parte de Málaga, pero que las pivotes de Superamara Vera Vera realizaron 3 lanzamientos de esa forma. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo no se paró ninguna de las 3 penetraciones en contraataque por parte de Vera Vera, no las paró Málaga contra el Sol, pero sí tuvo una construcción altísima de paradas en juego posicional, 4 de 6. Todo esto que nos da finalmente los cálculos de la expectativa de gol. Y observamos pues también en 7 metros pues que hubo una contribución alta de paradas por parte de Málaga Costa del Sol. Pues podríamos hacer el mismo análisis como hay una contribución muy alta también de paradas por parte de Superamara Vera Vera respecto al lanzamiento exterior, 3 de 4. No se realizaron lanzamientos en contraataque en lanzamiento exterior por parte de Málaga Costa del Sol. Los 2 lanzamientos de pivote en contraataque que realizó Málaga Costa del Sol fueron gol. Y, por ejemplo, aquí tenemos la gran proporción. Es decir, 13 lanzamientos en penetración en juego posicional que realizó Málaga, lanzamientos a puerta, y hubo pues 3 paradas. Y observamos pues también, pues, por ejemplo, las situaciones de extremo en las cuales hay un contraataque que se finaliza en la esquina, no las explotó Málaga Costa del Sol. No realizó ningún tiro a puerta, ningún lanzamiento a puerta, perdón, en ese tipo de situaciones. Y después aquí tenemos pues finalmente también los 7 metros. Ahora podríamos hablar de las pequeñas historias, ¿no? Como denominaba Juan de Dios Román, de cómo se fueron sucediendo los dominios en el partido. En primer lugar, podemos ver esta clásica que recuerdo del profesor Jordi Álvaro, que son los goles que se van consiguiendo, como la curva gris son los goles marcados por Málaga Costa del Sol, la curva naranja son los goles marcados por Vera Vera, y cómo se produce un primer sorpaso, cómo se van sucediendo en el marcador hasta que consigue una ventaja mayor. Y aquí lo podemos ver en una situación similar, pero los periodos de dominio. Es decir, y el grado de la intensidad de dominio. Efectivamente, el mayor periodo de intensidad de dominio por parte de Costa del Sol Málaga se produce al principio del partido y después tiene fases de mini dominios, pequeñas fases de mini dominios, pero no llega a ver ese dominio que tuvo al inicio del partido Costa del Sol Málaga. Y por parte de Vera Vera observamos grandes cargas de profundidad. Es decir, tiene al finalizar el partido, pero también al inicio de la segunda parte, cerca del final de la primera parte también. Y ahí observamos, digamos, también de una manera concreta esa fase de dominio que se pueden producir. También al hablar de la historia del partido podemos tener en cuenta el ritmo de juego durante el partido. Es decir, ha sido un partido plano, ha sido un partido con momentos muy álgidos. Entonces, ¿qué observamos? Que fue un partido que, como denominaron en la retransmisión Ángel Cárceles y Mar, de, Dientes de Sierra, ellos dijeron de montaña rusa, efectivamente, un partido de montaña rusa. Es decir, a un periodo de ritmo bajo de juego se sucedían 5 minutos posteriores de ritmo alto de juego. Es decir, pocas veces se observa una tendencia tan clara como esta. Es decir, hubo picos de 72 posesiones por partido, hubo picos inferiores de 36 posesiones por partido. Es decir, la media sí estuvo en la normalidad, es decir, el valor de referencia es la línea celeste, 34 segundos por posesión. El partido fue ligeramente de un ritmo más rápido, 33 segundos por posesión, pero los ritmos no fueron planos. Es decir, los periodos de dominio iban a un ritmo de mayor intensidad, menor intensidad y termina con un pico alto el partido. Aquí observamos también una manera, toda esta información se obtiene en directo para poderla tener. Muchas gracias por la atención. Finalmente, pues indicar si estáis interesados, si estáis interesadas en cualquier tipo de servicio relacionado con el análisis individual de un partido o con el seguimiento durante una temporada, podéis
insertar en mi página web un mensaje o podéis escribirme por mensaje directo o por correo electrónico en las direcciones que aparecen en mis redes sociales. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.